Desde hace 2 semanas comenzó con una nueva serie de prédicas. Y esta serie tiene por título La decadencia. Ese sermón introductorio obviamente nos hizo abrir los ojos ante una realidad que está presente. De hecho, podría decirse que está ahí latente constantemente y que sería un grave error el ignorar esa realidad. Y esa realidad es que, hermanos, si tenemos vida espiritual, esa vida está en peligro. Esa vida, igual que la vida física, siempre es vulnerable, ¿no? A enfermedades, a un virus, quizás a caerse, a tropezarse, a golpearse. Nuestro cuerpo es frágil, nuestra salud también lo es. Pues de igual manera, hermano, tú que tienes vida espiritual, su palabra nos hace ver de que también esa vida espiritual es débil. Por lo tanto, requiere de mucha diligencia y preocupación de parte de cada uno de nosotros. En ese sermón introductorio vimos esa realidad. Y quisiera proceder a dar el segundo punto o el segundo sermón. Y este sermón habla de los síntomas de la decadencia espiritual. Ese es el título de este sermón. Quisiera recordar que es un sermón temático, por lo tanto es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero aún así sigue siendo expositivo. Usamos la palabra del Señor. ¿Y sabe algo? Cuando normalmente uno está enfermo, ¿verdad? Y uno va al doctor, el doctor, ¿qué te pregunta? Le dice, me siento mal, doctor. Pero el doctor, ¿qué te pregunta a ti? El doctor dice, sí, está bien, te sientes mal, ya lo veo, pero dime los síntomas. ¿Qué sientes? ¿Cómo te dio la semana? ¿Cuáles son tus problemas de salud? ¿Duele la cabeza? ¿Duele el estómago? Pues cosas como esas, preguntas tan sencillas, podría decirse, dan luz al doctor en cuanto a la enfermedad que tienes o que estás padeciendo. Obviamente ese es el punto de partida, ¿no? Para diagnosticar de forma correcta la dificultad o el problema de salud de la persona. Déjame decirte que igualmente es en la parte espiritual, en nuestra vida espiritual. Pero déjame decirte que es un poco más complejo, ¿sabes? Porque si tienes gripe, el cuerpo va a mostrar síntomas de gripe. No lo dudes. Si tienes COVID-19, tendrás síntomas de COVID-19. Eso va a suceder. Es algo inevitable. O si no, imagínate, entonces como un doctor estaría seguro de dar un diagnóstico. Oye, tienes esto, o no sé, tienes diarrea, o tienes otro problema de salud. O sea, no habría una base por la cual decirte tienes esto. ¿Por qué? Porque no se sabe, simplemente el cuerpo es cambiante, pero no, el cuerpo no es así. El cuerpo va a responder o va a mostrar según lo que esté padeciendo, ¿no? Pero el corazón no es así. Y que Jeremías 17:9 dice algo realmente importante. Jeremías 17:9 dice, el profeta, dice, el corazón es engañoso. ¿Sabes qué es una persona engañosa? Una persona que quizás puede hacerse ver una persona muy amigable, o una persona que es muy chévere, ¿sabes? Pero quizás es una persona muy, pero muy mala. Sus intenciones están ocultas detrás de una careta, ¿no? Eso es algo muy engañoso. Alguien que hace ver que que es tu mejor amigo, pero es tu peor enemigo. Pues así es el corazón. El corazón es engañoso. Y el profeta, su palabra hace ver algo mucho más increíble. Y es que dice, es engañoso más que todas las cosas. Si tú piensas o crees que tu amigo o tu vecino es un ser engañoso, un ser hipócrita, déjame decirte que no hay nada más engañoso que tu propio corazón. La palabra lo dice. No hay nada más engañoso que el corazón. Y obviamente, amigo y hermano, esto dificulta dar un diagnóstico adecuado y correcto de nuestra propia condición espiritual. Es muy difícil. Nuestro corazón crea atajos, medios, es muy hábil, ¿sabes? Para no hacer frente a la realidad de su condición. Pero hay una pregunta en este pasaje y es, ¿quién lo conocerá? Si el corazón es engañoso, muy hábil para no mostrar lo que realmente tiene, entonces, ¿quién lo conocerá? Es la pregunta. La respuesta se halla en este capítulo de Jeremías. El Señor lo conoce. El Señor lo conoce. Así que quisiera en el Señor que esta mañana se te sea otorgada por la palabra de Dios esas herramientas para que tú diagnostiques
para que haga un diagnóstico sincero y real de tu alma. No digas, no, es que todo está bien, hermano. Hermano, ¿cómo te encuentras? No, uno siempre dice, no, todo está bien, chévere, excelente. Sí, realmente será así. Recuerda, tu corazón es engañoso. Nunca, hermano, dejes el criterio de tu alma, de cómo está tu alma en tus manos. No lo hagas. Tu corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quieres realmente diagnosticar tu alma, tu corazón? Ve a la palabra de Dios. Porque ella es infalible, ella es inmutable, ella no cambia. Ella será o te dará un perfecto reflejo de lo que realmente eres, de cómo realmente te encuentras. Por esa razón, bueno, vamos a hablar de los síntomas de la decadencia espiritual. Quisiera hacer una acotación, y es que estos síntomas de decadencia espiritual, de una debilidad espiritual, de una vida espiritual que ha perdido fuerza y vigor en el Señor, son síntomas que se ven al comienzo de ella. Al comienzo, debido a que ya luego los síntomas son un poco más profundos o evidentes. Pues estos síntomas son un poco, ¿sabes? No son tan visibles, son muy engañosos. Lo pueden estar teniendo y quizás tú dices, bueno, yo estoy bien. Pero la realidad es que hay cristianos miserables. Y quizás uno relaciona la miseria con alguien que no tiene nada, que está pobre, que no tiene que colocarse en su cuerpo, que no tiene dónde recostar su cabeza. Pero ¿sabes algo? En la palabra de Dios, un ser miserable, un cristiano miserable, habla de un creyente que no está gozando de bienestar espiritual. Hablamos de alguien que no cultiva su vida espiritual, que no cultiva una vida de piedad. Hablamos de un creyente que no está mortificando los residuos de pecado que todavía yacen en su corazón. Es un cristiano miserable. Ya que lo contrario sería un cristiano que anda en piedad. Un cristiano que se ejercita en la piedad. Por lo tanto, la realidad de la decadencia espiritual y declive espiritual requiere que constantemente examinemos nuestra vida a la luz de la bendita palabra de Dios. Vamos a hablar de los síntomas de la decadencia espiritual. Quisiera decir que estos síntomas son derivados de un libro escrito en el siglo XIX por Octavio Winslow, que habla de la decadencia o declive espiritual. ¿Cuál es el primer síntoma de la decadencia espiritual en sus comienzos? Bueno, se caracteriza no por una declinación marcada en nuestra comprensión de la verdad, sino más bien en la ausencia de gozo y deleite que deben ser fruto de esas verdades. El cristiano que está entrando en un declive espiritual es un cristiano que conoce la verdad de Dios. Mira, que conoce la doctrina de la gracia, dice, sí, Cristo es nuestro mediador, es el que justifica, el salvador, el redentor. Entonces hablar de la justificación, de la santificación, de la glorificación, o sea, te conoce muy bien la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él entiende, comprende incluso con facilidades, al punto que puede llegar incluso a explicárselas a alguien, puede predicarle a alguien acerca de esas verdades. Pero a pesar de ello, a pesar de conocer esta verdad de forma quizás minuciosa o de forma completa, estas verdades no dan gozo a su corazón, no le llenan de gozo. Como dice Octavio Winslow, el juicio de la persona, de ese creyente, no habrá perdido nada de luz. O sea, él está claro, él conoce la verdad. Pero el corazón habrá perdido mucho de su fervor. Mucho de su fervor. Se tienen verdades suficientes, completas, pero no se experimentan. ¿Sabe algo, hermano y amigo? El Evangelio no son simplemente palabras, no son simplemente teorías, enseñanzas, es algo que se vive, es algo que se experimenta, es algo que se siente, hermano. Por lo tanto, si las verdades de Dios no te llenan de gozo, no te cautivan, algo está mal con tu alma. Esto es un síntoma de decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque vemos cristianos que andan como aquellos que no tienen esperanza, no sé, angustiados, afanados, débiles. Y te preguntarás, ¿pero por qué si es cristiano o es hijo de Dios? ¿Por qué se comporta de esa manera? He escuchado a personas que dicen, pero ¿por qué si es cristiano, por qué
¿Por qué andas así? No entiendo. ¿Por qué estás desesperado? ¿Sabe por qué? Porque el gozo del cristiano es Cristo mismo. Es el Evangelio. Y si no se halla ahí, pues no se va a hallar en ningún lugar. Cristo es el gozo del hombre. Ese verdadero gozo. Segundo síntoma de decadencia espiritual, nuevamente no se caracteriza por reducir las normas de santidad. Él no va a decir, bueno, yo me voy al mundo, no sé, tomo, bebo, no importa lo que haga. No, no. Él no reduce sus normas de santidad. Pero no hay una diligencia. No hay un corazón preocupado. No hay un corazón activo en conformarse a esa norma de santidad. O sea, yo sé, yo entiendo lo que la palabra de Dios me exige, pero no me preocupo por obedecer esa palabra. No me preocupo por inquirir esa verdad. No, la pregunta sería, cada vez que uno viene a la iglesia local, pregúntate, ¿en mi corazón hay una sed real por conocer lo que Dios quiere decirme a mí en este momento? Estoy hablando en este momento la palabra de Dios, compartiendo un poco, pero pregúntate, ¿en tu corazón hay un anhelo y una sed por saber lo que la palabra de Dios dice para tú ahora en obediencia vivir a la luz de ella? Pregúntate, hermano, esto. En un creyente que está creciendo o se está desarrollando de forma saludable su vida espiritual, es un creyente que lucha. Hay una lucha interna en su ser. ¿Saben? En un ring de boxeo, en un ring de boxeo no sean abrazos, no sean besos, sean golpes. ¿Sabe? Cuando se colocan los guantes, ya saben qué tienen que hacer, dar golpes al contrincante. ¿Verdad? A tu enemigo, dar golpes. Pues de igual manera en la vida espiritual de alguien que está creciendo, él siente que en su corazón hay un ring de boxeo, tal cual. Hay algo que está luchando, hay una pelea en su ser, y esa pelea la podemos ver muy reflejada en las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, donde dice, porque lo que hago no lo entiendo. Romanos 7:15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Luego dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se da cuenta, es como que dice, ya, pero Pablo está loco. Pablo, ve a un psiquiatra, porque dice que tú haces lo que no quieres hacer y eso es lo que estás haciendo. ¿Qué pasa, Pablo? Pero luego él dice, más veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Pablo dice, oye, en mi mente está la verdad de Dios y yo sé que esa verdad debe llegar a mi corazón para que haya algo, para que haya una transformación, para que haya vida espiritual. Pero Pablo dice, pero mi corazón se opone a eso. Yo sé que debo ser piadoso, que debo ser justo, sé que debo obedecer la palabra de Dios, pero aún todavía mi corazón se rehúsa a aceptar y a obedecer esas verdades. ¿Qué es el apóstol Pablo? ¿Recuerda el apóstol Pablo? Pablo mira lo que dice, versículo 24, le exclama y dice, miserable, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pablo se desgarra, él dice, ¿quién me va a librar? Hermano, tú sientes esa batalla interior y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré en este cuerpo miserable? En esta condición caída donde yo quiero hacer tu voluntad, pero aún todavía se me difícil hacerla. Cuando tú andas de forma diligente en inquirir en la palabra de Dios, te vas a hallar con esa pared, con esos obstáculos que no te permiten vivir conforme a la palabra de Dios. Tú quieres agradar a tu Señor, quieres honrarle, pero se te hace difícil. Ese tipo de batallas o luchas interiores solamente se hallan aquellos que tienen vida espiritual, porque el que no tiene vida espiritual pues no le interesa, ¿verdad? No importa que hice la palabra, no me importa, simplemente creo que es otra religión más, otra creencia más, pues
¿Qué importa, no? Si desobedezco a Dios, no me interesa. Pues así no es la actitud o el corazón del creyente que está creciendo espiritualmente. No hay una intención, un deseo de saber cómo honrar más a Dios, de cómo ser más como Cristo. Yo creo que alguien que está en esta situación de decadencia espiritual le desagrada cuando alguien le dice, oye hermano, quiero darte un consejo. Se molesta, o sea, él no quiere escucharlo. Pero un hermano que crece espiritualmente dice, oye hermano, por favor dime, quiero saber, porque yo quiero honrar más a mi Señor. Es tener un anhelo profundo, es ser más como nuestro Señor, teniendo que sacrificar incluso nuestra propia carne. Es alguien que se niega a sí mismo constantemente. El tercer síntoma de decadencia espiritual se caracteriza por una pérdida de vigor y actividad de las gracias espirituales que Cristo plantó en nosotros en la conversión. Repito nuevamente, se caracteriza por una pérdida de vigor, o sea, de fuerza, y al perder fuerza también se pierde actividad. ¿Pero de qué? Dice, de las gracias espirituales que Cristo plantó en nosotros en la conversión. Por lo tanto, hay una inactividad, ¿sabe? Es como hoy en día las empresas de Venezuela. Ves un galpón grandísimo, hay capacidad de producción, pero no se produce nada. Los trabajadores van, cumplen horario y luego llegan a sus casas. No hay trabajo, está inactiva. Pues bueno, así se halla la alma, el alma y el corazón de aquellos que están en decadencia espiritual. Hay poco vigor y hay poca actividad. Cuando usted llega a su casa luego de un día de trabajo, ¿qué le provoca a usted? ¿Seguir trabajando? No sé, cocinar, arreglar su casa. No, le provoca estirarse en la cama y descansar. Pues así sea ya el corazón y el alma de que está en decadencia espiritual. Por no tener vigor, pues tampoco habrá actividad. Pero usted dirá, pero ¿a qué hace referencia las gracias espirituales? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, nos hace ver un poco más qué son las gracias espirituales. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, declara y dice que el Señor nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Dice, por las cuales no han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuéramos hechos participantes, o sea, para que parte de la naturaleza divina, o sea, de la naturaleza de Dios. Y sabes, esto no quiere decir que nosotros somos pequeños dioses, o Dios Junior, no, para nada. Lo que aquí Pedro dice, o está declarando, habla de la realidad de que el creyente, de que aquel que es realmente hijo de Dios, Dios soberanamente ha plantado en él características divinas que son ¿para qué? Para la vida de piedad. Nuevamente repito, esto no quiere decir que seamos pequeños dioses. Esto quiere decir de que Dios ha plantado esas características divinas para que podamos vivir una vida de piedad. Y estas son conocidas como gracias espirituales del alma. Hermanos, solamente hemos sido perdonados y rescatados del fuego eterno. Dios también su misericordia ha plantado en nosotros, ha colocado en nosotros todo lo necesario para tener una vida que le honre, que glorifique. ¿Qué dice la palabra? ¿Crees en Dios? Pues imita a Dios, sirve a Dios. ¿Eres hijo de Dios? Sigue a Dios. Dios no simplemente viene, rescata, bueno, vente al cielo, no. Quiero que estés en la tierra, pero ¿para qué? Para que seas luz en tinieblas. Para que reflejes el carácter y la naturaleza de Dios. Y para esto hace falta que Dios mismo nos capacite. Porque por naturaleza no podemos obedecer y no podemos andar en santidad. Pues bueno, estas gracias espirituales en alguien que ha comenzado en la decadencia espiritual pierden fuerza y vigor. Hablamos de alguien, de la vida de un cristiano que no está creciendo espiritualmente, porque aquel que crece
La vida del cristiano que está creciendo espiritualmente, que tiene un sano desarrollo, él da a conocer con claridad los frutos del Espíritu. Amor, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y quizás tú dices, ya hermano, usted dice que eso está plantado en ese hermano que la otra vez yo hablé con él y me habló de forma arrogante. En ese hermano que me insultó, ¿sí? En ese hermano Dios ha implantado cada uno de estos frutos. Dios es bueno, la bondad de Dios está en él. Dios es amor, el amor también ha sido implantado en él. Pero ¿qué pasa con ese hermano que actúa de esa forma tan arrogante en momentos difíciles, en momentos de confrontación? Pues que esas gracias espirituales están débiles y no hay actividad en ellas. Eso es lo que está sucediendo. No, normalmente en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, donde uno dice, pero es que yo contesté porque él me acusó, porque él me ofendió. En esas situaciones difíciles es donde realmente se conoce la condición y el estado espiritual de la persona. Quizás por esa razón es que Dios usa tanto el sufrimiento para tallar y moldear nuestras vidas. Porque quiere purificar, limpiar nuestro corazón del pecado que todavía yace en nosotros, que nosotros decimos que no existe. Yo, citar consejo, ayuda, no la necesito. Por la palabra de Dios muestra una realidad totalmente diferente. El cuarto síntoma de la decadencia espiritual es que cuando leemos la Biblia, la leemos sin un deseo sincero y real por conocer la mente de Dios, para obedecerla y agradarle a Él, sino por una costumbre o satisfacer una sed intelectual. Tengo una pregunta, hermano. ¿Lees regularmente la Biblia? Si usted puede decir que sí, y si es así, pues lo felicito. Síguelo haciendo. ¿Lo sabías? No es suficiente. El que un hermano en la fe no lea la Biblia regularmente, eso obviamente es un síntoma evidente, contundente y profundo de decadencia espiritual. No está bien. Pero el que alguien lea la Biblia regularmente no es sinónimo de ser espiritual. No es suficiente. Cuando tú lees la Biblia, la pregunta sería, ¿por qué la lees? ¿Sería simplemente para, tú sabes, para seguir la agenda, porque una costumbre que ya tengo? ¿Por qué lo haces? Lo haces porque, bueno, no sé, quiero tener más habilidad, ¿sabes? Para cuando me pregunten contestar y ser el intelectual o el inteligente. ¿Por qué lo haces? Lo haces para quitar tu conciencia y decir, bueno, yo leí la Biblia ayer, la voy a leer hoy y por lo tanto estoy bien. ¿Lo haces por eso? Si lo haces por eso, estás en decadencia espiritual. La actitud con la cual se lee leer la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios, es un deseo sincero, real, por conocer más a Dios. ¿Sabes? Cuando abres la Biblia, tienes la oportunidad especial de conocer a Dios. ¿No parece algo impresionante esto? El que seres como otros miserables, pecadores, tenemos la oportunidad de conocer a un ser tan infinito, tan maravilloso como Dios. Si usted escucha estas palabras y dice, pero este es un fanático, este está loco. Eso es decadencia espiritual. El no leer regularmente la Biblia es una clara muestra de decadencia profunda. Pero acá hablamos de alguien que sí lee regularmente la Biblia, pero que lo hace sin la convicción de lo que está leyendo, sin la convicción de que lo que está leyendo son las palabras de Dios mismo. Es una lectura sin experimentación. Las promesas de Dios, como dice Sujel Michelin, las promesas de Dios no dan consuelo en la aflicción, sus advertencias no lo llevan a temer, sus mandamientos no lo llevan a la obediencia. Si sientes o experimentas esto, hermano, estás en decadencia espiritual. Es una lectura sin provecho espiritual, sin deleite, sin gozo. Es como comer, ¿sabes? Un plato espléndido con muchas cosas, pero comértelo con gripe. No sé si a ustedes no sucede, pero cuando uno tiene gripe, uno dice, ¿hasta cuándo? Por favor, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque tus fosas nasales se tapan, por lo tanto no puedes disgustar, no puedes sentir. No te puedes deleitar en lo que estás comiendo. ¿Por qué? Porque el sistema del olfato está conectado con el sistema del gusto.
Bueno, así de igual manera sucede a veces en cuanto a la lectura bíblica. Información, mira, yo he leído toda la Biblia, pero ajá, dime, ¿qué te quedó? Yo hice un devocional ayer o anteayer y, ay, ¿qué leíste? Eh, Se me olvidó. No estás deleitándote, no estás disgustando la palabra de Dios. Así que es importante meditar en esto. El quinto síntoma de decadencia espiritual. Se manifiesta el declive espiritual cuando se ora escasamente o de manera inadecuada. Tal situación hace ver el descuido de la relación más importante que el hombre puede tener, su relación con Dios. La oración, al igual que la lectura de la palabra, hermano, es un termómetro, es algo que va a declarar de forma fidedigna, de forma real, cómo estás espiritualmente. Lees poco, oras poco, algo no está bien con tu alma, algo no está bien con tu corazón. ¿Sabes? A veces nosotros, digo, a mí también me sucede, o sea, creo que sucede a todo creyente, a veces uno se inclina, se postra y vamos a orar. Pasan 5 minutos y ya no sabe más por qué orar. Y ya, pues, Señor, por qué oro? ¿Por qué pido? Ve a los lados, ¿qué hago? Cuando sabes algo, eso también es decadencia espiritual. Eso es no ser sincero contigo mismo. Eso no es darte cuenta cuán débil eres y cuántos pecados has cometido durante la semana, durante el día incluso, en pocas horas. Porque si realmente fueras consciente de ello, estuvieras clamando, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi lascivia, ayúdame, Señor. Las oraciones fueran diferentes. Sexto síntoma de decadencia espiritual se manifiesta cuando descuidamos nuestro deber de confesar adecuadamente nuestros pecados delante de Dios. Y esto se conecta con la oración. A veces uno dice, bueno, Señor, perdóname por todos los pecados que cometí hoy de la semana. Amén. Ya. Ya el Señor me perdonó. ¿Sabes? Algo, eso es hipocresía. Eso es poca sinceridad. El pecado debe ser visto como Dios lo ve, como pecado. Y se debe confesar de forma adecuada delante de Dios cada uno de nuestros pecados, llamarlo por su nombre. Los pecados se deben llamar por su nombre y deben hacerse con mucho dolor y vergüenza de haber ofendido a Dios. ¿Sabe algo? A veces nosotros llegamos a decir, wow, pero pequé otra vez. Wow, qué mal. ¿Pero por qué te molestas? Pregúntate, ¿por qué te desagrada pecar o cometer nuevamente un error? ¿Será porque quieres mantener arriba tus estándares? ¿O simplemente quieres siempre mantener, sabes, esa vida de piedad, de ser intachable? ¿O te desagrada o te preocupa esa situación porque estás deshonrando a Dios, estás ofendiendo a Dios? Pregúntate eso y la respuesta a ello te dará nuevamente la respuesta si estás en decadencia espiritual o no. El pecado debe llevarte a ti a estar siempre a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, siempre buscando gracia y misericordia. Último síntoma de decadencia espiritual, y ya con esto estaría terminando, se manifiesta en el desamor hacia otros cristianos, en vez de manifestar una medida creciente del amor de Cristo. ¿Sabes algo? Yo he escuchado mucho, dicen, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo amo a Dios, pero oye, de la iglesia no me digas nada. Yo, y para esa iglesia, no. En la iglesia hay hipócritas, hay mentirosos. Si tú piensas de esta manera, déjame decirte que todavía hay lugar para ti. Ven, hay sillas. Se puede reír, pero sí, es una realidad, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Una realidad que se halla en toda iglesia. Pero lo que quiero dar a entender es que no puedes pretender tú estar bien con Cristo y estar bien también con su esposa. Esta semana me hablaba un varón que está casado y él me decía, hay personas que pretenden
de que hay una relación fluida muy bien con la persona cuando esa persona no acepta y no ama de la misma manera a mi esposa. Y tiene, o sea, tienes razón, tiene coherencia, o sea, es tu esposa, es tu carne, es una contigo. Por lo tanto, no creo que tú vayas a estar muy bien con una persona que siempre anda señalando a tu esposa, anda hablando mal de tu esposa, en el caso de las esposas, de su marido, de su esposo. No va a estar bien la relación, no se puede hallar una relación estable en esas circunstancias. Pues de igual manera, hermano, no puedes realmente amar a Cristo si no amas con todo tu corazón y tu alma al pueblo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. En 1 de Juan habla mucho de esto. Dice, el apóstol Juan, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, es un mentiroso. Aquel que está en decadencia espiritual no solamente no ama a su hermano, sino que le aborrece. Eso te puede decir, pero hermano, es que yo no quiero un mal para mi hermano en la iglesia local. La palabra aborrecer no es simplemente decir, ¿sabes? Yo quiero matarte, te quiero eliminar del mapa. No. Aborrecer, según el concepto bíblico, es indiferencia. ¿Sabes? Si es indiferente, ante tu hermano le estás aborreciendo. Por lo tanto, examina tu vida y ve cuánto amor realmente tienes al pueblo de Dios, hacia tu hermano. No hablo de tu amiguito de la iglesia local, no, hablo de todos los hermanos. Cuánto realmente lo amas. Cuando él sufre, tú sufres. Cuando está padeciendo una enfermedad, tú vas y lo visitas, al menos pregunta, ¿cómo está el hermano? Te tomas el tiempo para escuchar las dificultades y problemas de otros para orar por ellos. Normalmente habla y siempre habla de uno mismo. Hablaba alguien de que un pastor hace esta ilustración. Hay hermanos que van al hospital, le dicen, hermano, ¿cómo te encuentras? Oye, hermano, siento un dolor de cabeza, me siento mal, pero bueno, ahí vamos. Y de una vez de forma rápida, el hermano dice, oye, hermano, a mí también ayer me golpeé, me pasó tal cosa. Otra vez saliste tú a flote. No se trata de nosotros. El amor se trata de otros, se trata de servir a otros. Hermano, si por alguna razón te has sentido confrontado por estas verdades, dame decirte que hay esperanza. Hay esperanza. Si te sientes débil, si te sientes que no puedes más, pues eso me alegra. Me alegra bastante. Porque eso es lo que Dios quiere que tú sientas. Normalmente hablamos, ese hermano es impresionante. Ese hermano cómo ora, mira cómo vive, ¿sabes? Ese hermano que tú consideras fuerte. ¿Sabes qué ve ese hermano cada vez que se acerca a la palabra de Dios? Ve debilidad, ve flaqueza. Y por eso es que es fuerte. ¿Por qué? Porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Así que la resolución de este sermón es el Evangelio de Cristo. Hermano que tienes vida espiritual, si estás en decadencia espiritual, esa misma fe que te hizo heredero juntamente con Cristo de la salvación, que te hace hijo de Dios y tener vida espiritual, esa misma fe en Cristo es la que te puede rescatar y te puede levantar de la decadencia espiritual. Y amigo aquí presente, déjame decirte que esa esperanza y esa oportunidad de tener vida espiritual, de experimentar y degustar realmente la palabra de Dios es algo que está a tu alcance. Lo está en este momento. Mientras hay vida, hay esperanza para tu alma. Ven a Cristo y tendrás vida en abundancia.